Liderazgo Comercial, episodio 1218. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tenemos de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de encuentro, donde recibe ideas, consejos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo. Por cierto, si quieres recibir reflexiones en papel que habitualmente no coinciden con las que tienes aquí en podcast, puedes hacerlo en www.santiagotorre.com. Todos los días a las 15:15 recibirás una reflexión sobre cómo mejorar tu productividad, mejores resultados con menor esfuerzo. Hoy es el miércoles 20 de septiembre de 2023 y los miércoles es el día de la charla. Hoy charlo con Isidre Turull sobre aspectos muy interesantes de ventas, de exportación, de crecimiento de empresa. Creo que merece la pena que escuches las charlas que he mantenido con Isidre. Así que sin mucho más, te dejo con la charla. Isidre, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Santiago? Muchísimas gracias por invitarme. Estupendamente. Muchas gracias a ti por querer venir. Ya sabéis que siempre empiezo contando de qué conozco a la persona con la que voy a charlar. Y en este caso, con Isidre coincidimos como embajadores de EDDE, Escuela de Ventas, hace ya unos años y hay, hombre, amistad. Ahí nos conocimos, hemos hablado en varias ocasiones y es una persona a la que le tengo mucho respeto profesional. Ahora veremos por qué, ¿no? Pero bueno, que eso os lo cuente él. ¿Quién es Isidre Turull? Muchas gracias por tus palabras. Pues la cosa es simple. Básicamente yo me considero una persona que soy como lo que sería una mano derecha de un director general. Son directivos que se sienten muy solos en su parcela propiamente de gestión de una compañía y yo me encuentro como pez en el agua con empresas de un corte industrial y sobre todo de pyme familiar. A partir de aquí estoy especializado en el área comercial, que básicamente es el tema que nos une a ti y a mí, Santiago, y bien, lo que me he encontrado pues, durante los años que llevo trabajando como profesional por cuenta propia y por cuenta ajena, pues es un déficit importante de directivos pues, que no trabajan correctamente esa parcela y a partir de aquí pues crean no sé si decirle un nicho, pero sí un gap de oportunidad muy importante que creo que he sabido aprovechar y que además continúa habiendo espacio para no solo para muchas personas, sino creo que para mucho tiempo. En tu perfil de LinkedIn hay una cosa que me ha llamado la atención. Que te presentas como CEO de Quartz y dices, el lado humano de las ventas. ¿Qué nos quieres decir con esto, Isidre, lo del lado humano de las ventas? Es un buen tema. La verdad es que no es una frase que yo acuñara, ¿eh? Como si fuera un marketingiano, este claim me lo dio un colaborador a base de estudiar los posts que yo escribía en LinkedIn. Y me dijo, es que hay algo que se desprende de tus posts la persona lo capta de una forma mucho más empática que otra. Y entonces a partir de aquí pues empezamos a buscar algunas palabras y me dijo, bueno, pues esto es el lado humano de las ventas. Me gustó y lo incorporé pues a lo que sería el título de LinkedIn, que es lo primero que se ve, ¿no? O sea, tú ves CEO de Quartz, el lado humano de las ventas y después hay una serie de conceptos pues que considero que son un poco las palabras clave para identificarme. ¿Y siendo humano se puede ser buen director comercial? Siendo humano, desde luego, por favor. Es que si no eres humano tienes un problema. Digamos que ese es uno de los grandes que es, ¿no? Humanizar la profesión y además también demostrar que la gente directiva no es un robot, también son personas y que tienen sus problemáticas, llevan los niños al colegio, eh, tienen fines de semana más o menos ajetreados, pero de lunes a viernes pues son responsables de gestionar personas, ¿no? Lo que se llama pues ese capital humano, ese equipo de compañeros que también tienen pues sus problemáticas del día a día y claro, pues tienen dos responsabilidades, la suya propia de alcanzar lo que le pide a la compañía y después, por no decir lo primero, es conseguir que su equipo también alcance los objetivos que ellos mismos han diseñado.
Es que esa parte humana que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y que hay mucha gente además que se piensa que en el momento que le ponen un galón, que ya tiene que dejar de ser humano, tiene que ser distante y cambia su forma de ser, ¿no? Y dices, pero ¿por qué cambia tu forma de ser? Si tu forma de ser te ha traído hasta aquí, a que alguien decida que te tiene que dar un galón, ¿por qué la cambias? Y Totalmente, totalmente. Hay gente que se transforma cuando consigue determinados cargos y no hay nada más ridículo que cambiar tu manera de ser por el hecho de sentirte más poderoso porque te hayan dado un despacho, porque, no sé, porque tengas una tarjeta de más calidad o simplemente porque tengas un título que, bueno, sugiere que eres el responsable de. Aquí yo creo que es uno de los grandes temas que evidentemente tú en tu podcast has tocado y que si te fijas dentro de los libros de crecimiento personal que están proliferando en los últimos años, también se habla de esto, de humanizar las relaciones, ¿no? Es decir, que realmente veamos que nuestro jefe pues, es una persona que podemos tratar de tú a tú. Y creo muchísimo en esto y además también abogo a que la gente entienda que la presión hay muchas veces que hace que las personas que son responsables de otras personas pues también se puedan romper, ¿no? Es decir, ni tenemos la verdad absoluta cuando me toca a mí gestionar equipos de mi propia empresa y ayudar a otras empresas a gestionar sus equipos, sino que también, en fin, ni soy el oráculo, ni nada más, ni soy el que tiene el conocimiento más grande del mercado. Simplemente, pues somos personas que tenemos unas ideas y que tenemos que, bueno, pues perseguir una serie de objetivos de la mano de nuestros compañeros. Poco más. ¿Y cómo llegas tú a esto que dices que te ofreces como la mano derecha del CEO o del propietario en la parte comercial? ¿No? Me dices que ves que hay una falta de profesionales cualificados en dirección comercial. Ayer, casualidad, venía de Barcelona en coche, bastantes horas, y venía escuchando un podcast y le entrevistaban a una persona que se dedica a captar talento comercial y decía que dentro de él trabajaba para una gran compañía multinacional de captación de talento, decía que el puesto más difícil de todos y todo el reto que tienen todas las compañías de captación de talento es director comercial, que hay muy poquitos que realmente tienen capacidad de liderar un equipo en condiciones. Y veo que tú has notado ese gap, esa falta en el mercado y decides cubrirlo, ¿no? ¿A qué crees que se debe esta falta de profesionales cualificados como directores comerciales? Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Lo tengo identificado desde hace años y si me permites para poder enmarcar un poquitín cómo lo encontré, es bastante sencillo. Yo empecé mi carrera profesional trabajando en las grandes corporaciones de auditoría y de consultoría. A partir de aquí salí bueno, pues de una de ellas y estuve trabajando durante casi 7 años para una consultora muy pequeñita, en el que todos veníamos de grandes corporaciones, pero que había una especialización en el área comercial. Y los clientes que teníamos, pues algunos eran de gran calado, o sea, de primeras empresas del país, pero habitualmente trabajamos para empresas más medianas. Y entonces, bien, por circunstancias, pues empezaron a salir una serie de proyectos un poco más satelitales, que eran de empresas, pues más pequeñitas, de pyme industrial, pues que yo soy de Barcelona, pues del territorio catalanas, por decirlo así. Y todas ellas pues tenían algo en común, que eran de capital familiar. Entonces tú te encontrabas pues empresas de determinados volúmenes, ponle pues en un rango pues entre 2 y 5 millones, pero también había empresas que curiosamente teniendo volúmenes de 10 y 15 millones tenían las mismas necesidades y es que el gerente barra propietario, ¿vale? Sin entrar en géneros, sino que es decir, los propietarios de la compañía, pues también pues eran evidentemente los primeros ejecutivos, pero también eran los primeros ejecutivos de las áreas correspondientes. Es decir, pues una persona que era el director general también era el director de recursos humanos, que este es el más clásico de todos. Pero también te encontrabas que era el director comercial. Y también te encontrabas pues que era pues el director casi de operaciones muchas veces. Y así vamos haciendo. Pero había algunas parcelas que, por ejemplo, no tocaban, ¿no? Que era la dirección financiera. Siempre hay una persona allí específica, nunca es el director general. Y podría, bueno, el director de marketing sería otro de los grandes, no sé, de los grandes tótems, ¿no? Junto a recursos humanos. ¿Qué sucedía? Pues muy sencillo, que cuando tocas tantos pitos, pues no tocas ninguno bueno. No tocas ninguno bien. Entonces, lo que veíamos es que bien siempre dejaban desatendida el área comercial. Y entonces dices, bueno, si realmente crees que tienes una necesidad para desarrollar o para
tensionar, te diría, el equipo comercial. ¿Por qué no pones una persona? Es que no quiero pagar por un director comercial cuando realmente no hay tanto trabajo para que trabaje 8 horas al día por 21 días al mes. Y entonces, bueno, pues como yo trabajaba como externo, lo vi. Pero entonces le hice la pregunta, dice, bueno, pues en un concepto más FTE, ¿no? Full Time Equivalent, que era, bueno, pues si realmente no necesitas una persona, pues 21 por 8, ¿por qué no creamos un modelo que sea mucho más pequeño? Es decir, alguien que venga a gestionar al equipo en determinados momentos al mes y que marque, ¿no?, un poco la línea a seguir, o tenga esas, o sea, pues la persona que consigue llevar las directrices al terreno de juego, y que sobre todo pues te solucione pues esas pequeñas necesidades que tienes. Y a partir de aquí dijimos, bueno, pues si no hace falta fichar a alguien y darlo de alta a la seguridad social, pues lo podemos hacer desde fuera. Y a partir de aquí pues fui jugando con esto y me encontré pues que era un modelo pues muy bien aceptado, y existía ya en la dirección financiera. Es decir, ya había gente que hacía exactamente este modelo. Claro, es mucho más sexy el tema de las ventas, porque al final la dirección financiera no es mi terreno, pero bien, al final no te diré que sea sota, caballo y rey, pero tampoco participa tanta gente. En cambio, en el área comercial, en una pequeña empresa que pueda facturar pues entre 6 y 8 millones, podría tener perfectamente entre 5 y 10 comerciales en función del modelo de negocio. Si es un modelo de fabricación, pues que tienen márgenes más elevados, por mucho que el mercado les pueda llevar donde sea, a un negocio dentro de la cadena de valor que sea de distribución, en el que a lo mejor los márgenes no son tan elevados, puede haber un poco más de automatización, y con 3 vendedores en la calle tienen suficiente para facturar 15 millones. Claro, aquí tiene mucho que ver. Entonces, bueno, decías, oye, y yo si vengo una vez al mes, hago las reuniones con tus comerciales y previamente preparo esas reuniones con unos informes, nos los miramos y salen de ahí unas conclusiones, ¿tú con esto estarías contento? Y me dirían, esto es lo que necesito. Pues ya está, pues será solo cuestión de ponerle precio. Y así empezaste con el modelo. Efectivamente. Sí, así creé Quartz en enero de 2017. ¿Y cómo pasas de trabajar para grandes corporaciones de las Big Four, ¿no?, de las consultoras, a tu propia consultoría? ¿Te fue sencillo cambiar la mentalidad o te costó? Costar no me costó porque me encontraba cómodo en el entorno en el que trabajaba. Sí que es cierto que, a ver, tú lo has comentado muchas veces en tu podcast, ¿no? El tema de los protocolos de trabajo. Es decir, si tú no tienes muy claro qué es lo que hay que hacer, todo es muy difícil, porque un día estás y mañana no estás. Entonces, el día que no estás, tiene que haber un trabajo pues que deje pozos, es decir, que haya algún hilo del que estirar. Entonces, la pyme española, porque he dado vueltas por toda España, pero bien, evidentemente pues tengo más cuota aquí en mi comunidad, en Cataluña. Lo que te encuentras es que el protocolo, si está, es de casualidad, es decir, es inexistente, es nulo. Entonces, claro, tú vienes de trabajar con una gran multinacional donde todo no solo está protocolizado, sino que además hay determinadas barreras o semáforos rojos que, vamos, ni se te ocurra pasar esa línea, y en cambio aquí pues entras hasta la cocina, ¿vale? Y claro, te sientes cómodo, pero a la vez dices, hombre, si pusiéramos algo de rigidez, pues seguramente también ganaríamos en controlling, ¿no? Y eso es lo que realmente echas en falta en estas compañías. Y bueno, yo soy una de las personas que realmente pone esas líneas rojas, no por un tema de delimitar o por atribuir determinadas funciones a unos a otros, sino para saber, oye, esto se le llama de toda la vida, se le llama indicadores, ¿no? Ahora se llama KPIs, porque si no dices KPIs no eres guay, ¿no? Pero bien, indicadores de rendimiento, sí, sí. Y Quartz, además, por lo que veo, ¿no?, en la web, entre otras cosas, os dedicáis a ayudar cuando esa empresa quiere salir al exterior, que es otra de las cosas que asustan mucho al propietario. Es que desde fuera parece complicado, ¿no? Totalmente. O sea, trabajar el mercado doméstico, lo que conocemos todos como las ventas nacionales, es de las cosas, no te diré más sencillas que hay en el mundo, pero bien, todos tenemos acceso pues a la información a golpe de clic y en escasas décimas de segundo. Es más, no te haría falta casi ni comprar bases de datos para poder encontrar compañías. Solo en LinkedIn, dándote de alta en el Premium, que el primer mes es gratis, y sabiendo cómo realizar determinadas extracciones de datos, puedes conseguir todo lo que quieras y más. El problema está cuando uno quiere traspasar la frontera. Y entonces
lo que nosotros nos encontramos, porque habitualmente trabajamos con empresas que dentro del eslabón de la cadena de mando, de la cadena de valor, perdón, son fabricantes. Aquí lo que te encuentras es que la primera frase que te dicen después de saludarte es: están las cosas muy jodidas, todo está muy mal, porque aquí en el mercado nacional los márgenes van muy apretados y no tenemos espacio para mejorar marginalmente la compañía, con lo que tenemos que mirar hacia afuera. Y claro, mirar hacia afuera y dices, vale, ¿y dónde voy? Y entonces el a dónde voy, pues tiene una serie de pasos muy sencillos, ¿no? O sea, a ver, podemos encontrar atajos, pero para empezar es, bueno, muy bien, pero tú en qué eres competitivo. Bueno, pues yo soy competitivo en esto, vale, ¿y esto quién lo compra? Pues mira, pues lo compran los franceses, vale, pues Francia podría ser un mercado, entonces, oye, pues si es un mercado, veamos quién trabaja en Francia. Y entonces cuando analizas un poco y empiezas a encontrar, pues que tienes primos hermanos, por decirlo así, en Francia, pues dices, bueno, pues entonces si hay consumo significa que también hay empresas, y a partir de aquí vas tirando del hilo. El tema está en cuando la cosa se complica, que realmente han realizado sus primeros pasos de exportación, no lo han hecho correctamente y entonces entienden que la exportación no es el camino. Y dices, no, o sea, el problema no es que no sea el camino, el problema es que no lo has hecho bien. Es decir, van a buscar más el resultado que el método, cuando realmente el resultado es una consecuencia del método. Y aquí a las compañías les cuesta mucho entender que para poder dar el paso de la internacionalización, primero hay que saber dónde vas, si lo que tienes se consume allí donde quieres ir, y además tienes que encontrar la palabra clave. No son clientes, son partners. Porque en un país que no te conocen de nada, imagínate, yo qué sé, República Checa, que es lo primero que me viene a la cabeza, ¿vale? República Checa es un mercado pequeñito, que no hablan inglés, ¿vale? Que sí que lo hablan, evidentemente, pero de manera muy residual. Siempre ha sido, pues un país muy influenciado por Rusia. Y entonces, pues bueno, pues tú piensas que con el inglés puedes ir a todos los sitios. Bueno, pues chico, pues no. Gente que cuando le escribes un correo no contestan, y no porque no les interese, sino porque no se encuentran cómodos, aún habiendo inteligencia artificial. Primer punto. Segundo, son barreras como naturales. Tú te crees que va a ser todo como muy legislativo, nada más lejos de la realidad. Después te encuentras que cuando quieres entrar en un mercado, la persona que recibe un correo tuyo, que la llamas, si puedes interlocutar con ella, sabe que tú estás haciendo lo mismo con otra persona que seguramente es su competidor directo, si lo has encontrado. Y entonces dice, bueno, si este señor va a venir aquí y me quiere vender algo que a mí me interesa, seguro que también se lo ha vendido al que está a 200 kilómetros y me está ganando, ¿no? Ganando su cuota de me está ganando parte de mi cuota de mercado. Entonces, bueno, entre ellos mismos se pelean, pero al final de todo esto es muy sencillo. O sea, no solo es endogámico, sino te diría que es un poco parecido al mundo de las parejas, es decir, monogamia, o sea, me voy a casar solo contigo. Si te casas conmigo no puedes estar con otra persona. Y esto la gente no lo entiende. Vamos a venderles a todos de cualquier manera y tal. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente pues pasa lo que pasa, que no le acabas vendiendo a nadie, más que nada porque nadie te quiere comprar. Yo, desde luego, mi experiencia profesional, lo de salir fuera y exportar, a veces la gente se complica demasiado. Y además pretende hacerlo solo. Dice, pero vamos, Alma Cándida, si no lo has hecho nunca, la primera vez que haces las cosas, ¿cómo te salen? Pues habitualmente muy mejorables. Entonces, claro, o sea, quieres gastar todas las balas en una primera vez y hacerlo tú solo. No te das cuenta que estás apuntando directamente a darte de cabeza contra la pared. ¿Por qué no te dejas acompañar? Y por favor, que no sean de las cámaras de comercio, que si me está escuchando alguno, lo siento, ni de ese tipo de instituciones que no son empresarios, que es que les da igual, que a las 5 se les cae el boli y se acabó, que tienen una mentalidad absolutamente diferente. Déjate acompañar de alguien que ya lo haya hecho en otras ocasiones, que se haya pegado, que sabe dónde se pega, que sabe lo que se va a equivocar también, por supuesto, porque es humano, pero que ya tiene una serie de experiencias realizándolo. Cuando yo los que he conocido que se han dejado ayudar, habitualmente será a la primera, a la segunda o a la tercera, porque tú dices Francia, bueno, pues en Francia igual no te sale, pero siguiendo el mismo método vas a Italia o vas a Alemania o vas a Inglaterra y al final acabas entrando y compensando con creces toda la inversión que has podido hacer. Y si realmente eres una empresa organizada, que tienes en el mercado español, tienes una buena cuota de mercado, claro que puedes ir fuera, pero te tienes que dejar ayudar. Y creo que para mí es el key de la cuestión, que se dejen ayudar, que ese empresario esté dispuesto a que las cosas fuera se hacen diferente que en España.
Totalmente. Además, has abierto diferentes temas. El tema de las cámaras de comercio o diferentes organismos que diseñan misiones comerciales inversas. A ver, no voy a decir nombres porque al final, en fin, incluso puedo pertenecer a alguna de ellas, pero las experiencias han sido, voy a intentar no ser muy crítico, tremendamente mejorables, ¿vale? ¿Qué sucede? Que también algunas de las compañías con las que acabamos colaborando, que llaman a nuestra puerta y me piden pues un proyecto que esté pues enfocado a esto, a internacionalizarse, vienen con unas malas experiencias ya adquiridas que realmente a ti ya te ven como uno más, cuando realmente tienes que poner en valor no todo lo que haces, sino enseñarles que lo que se ha hecho hasta ahora no era lo correcto y que podía ser mejorable, que si realmente te ha funcionado muchas veces también es por chiripa, es decir, es estar en el lugar adecuado con la persona adecuada, pero me han contado anécdotas de aquellas que son absolutamente surrealistas que dices, pues no sé cómo cerraste el trato, porque realmente os sentasteis. O sea, yo conocí un caso de misiones comerciales en el lago Constanza, que al final es un lago que está justo en medio de 4 países aquí en Europa, y, y sentaron en la mesa de negociación, bueno, es igual, típico como un speed dating, ¿no? Es decir, vas teniendo reuniones rápidas, pero que al final hay una cena donde se sientan todos en la misma mesa y tal, y le dijeron, y le habían prometido que le traerían 3 empresas absolutamente cualificadas para el perfil de cliente que esa empresa necesitaba, es decir, esa empresa que es como la empresa catalana, para entendernos. Ninguno de los 3 se parecía, pero ni de broma. Ni de broma. Y claro, había pagado el programa, que a lo mejor eran 3.000 euros más. Después, diferentes conceptos más por los transportes o por lo que sea. Incluso algún, no sé, pues algo de más, no entraré en detalles. Claro, y dices, hostia, he llegado hasta aquí y me habéis traído estas 3 pepas. Entonces, claro, bueno, hostia, pues al final cerré el trato. ¿Y cómo lo cerraste? No, porque resulta que una de las personas conocía a una empresa que sí que era lo mío. Bueno, chaval, eso ya es chiripa. Eso no es que la misión comercial te haya funcionado, es que, pues mira, pues has estado el día que tocaba, a la hora que tocaba, nada más. ¿Vale? Esto por un lado, el tema de los organismos. Y por otro lado, lo que te puedes encontrar es un tema de mentalidad. Hoy en día estamos tremendamente influenciados por el poder de las redes. Entonces, vender por LinkedIn, si no eres capaz, eres un inútil. Bueno, está muy bien, la gente se encuentra por LinkedIn, incluso puedes, no sé, sustituir parte de la función que puede hacer una feria internacional, ¿no? O sea, gastarte 50.000 euros en un stand y después otros 50.000 en los viajes, logística, ¿no? De todo el material con tu equipo para irte a Shanghái, vale, es cojonudo. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa que ni el COVID ha conseguido sacar, que es que por mucho que te encuentres a esa persona, cierres una reunión online, le presentes tus mejores credenciales, le mandes una oferta, le mandes la factura pro forma porque el del primer pedido no te fías de él y quieres que te lo pague al contado, ¿sabes lo que quiere la gente que hagas? Lo diré cerca del micro para que me escuchen, ¿eh? Que los vayas a visitar. Y esto va de coger la maleta, comprarte un billete e irte a visitarlos. Y ahí es cuando cierras el trato. Y a la gente le cuesta muchísimo coger el avión. Es increíble que a estas alturas hablemos de esto. Pues te diría que el índice de éxito, el índice de cierres de la gente que va a visitar un cliente, en mi caso supera el 80%. ¿Por qué? Porque el otro ve que has hecho el esfuerzo para ir a verlo. Y es que además cuando vas, ves cosas que no ves a través del Zoom o del Teams o de lo que te dé la gana, percibes cosas, hay un ambiente, hay una aurea entre humanos y es mucho más fácil llegar a acuerdos. O no llegar, porque a veces es mejor no llegar, porque también todo es muy bonito y cuando llegas ahí te dices, ay madre mía, ¿dónde me he metido? A ver si salgo sin que me atraquen. Que también te puede pasar algunas veces en ese tipo de cosas, ¿no? O que era, como conozco un caso, que era todo una pantalla. O sea, ni existía la empresa. Unas Me lo creo. oficinas, unas fotos y era una absoluta pantalla, ¿no? Y dice, pues menos mal que he ido, me he gastado la pasta, he hecho el ridículo, pero es que si no, no sé lo que me hubieran sacado. Me lo creo, me lo creo. Yo he llegado a alguna dirección y no encontrar nunca nada. Y dices, bueno, en Croacia, digo, ¿cómo puede ser que no exista? Pues porque realmente, pues lo que dices tú, era una auténtica tapadera. Sí, sí, y eso sucede. Pero bueno, al final, la parte de exportación, que
para mí, en una pyme ya de, lo que hablas, 5, 6, 8, 10 millones de euros, creo que es una salida muy, 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 muy honrosa que se deben dejar acompañar de profesionales, ¿no? Y si no lo tienes, y si tu director comercial no es un especialista en exportación, coño, contrata a alguien que no tiene que ser interno, que es que puede ser externo y que puede ser durante un periodo determinado mientras hacen las operaciones, y que es una de las cosas importantes que tenemos que hacer. Y, bueno, creo que en ese aspecto, por suerte, empieza a haber una mentalidad diferente, ¿eh? Totalmente, hemos evolucionado muchísimo, especialmente en los últimos 5 años, te diría. Viendo que, a ver, también España durante los últimos años ha estado inmersa en una crisis financiera importante y, bueno, ahora mismo imagínate en el momento en que nos encontramos de inflación desmedida, ¿no? Pero la gente veía que aquí no podía ganarse la vida como Dios manda y entonces sabían que tenían que hacer pues lo que antes llamamos las Américas. Entonces, bueno, buscaban en los mercados internacionales todo aquel margen que aquí eran incapaces de captar. Lo cierto es que la mentalidad ha ido cambiando, pero continúa habiendo determinados tics, que digo yo, que cuesta modificar. Por ejemplo, eh, todos asociamos internacionalizarse con tener un export manager en el equipo. Pero el export manager no lo vemos como una persona con habilidades comerciales, lo ven como una persona que habla idiomas. ¿Vale? Y dices, a ver, ¿qué vale un export manager? A ver, podemos entrar en cifras, pero ya te digo yo, entre los 45 y los 50.000 euros por lo bajini, ¿vale? Fantástico. Después hay que pagar en los viajes, multiplica por 2 ese precio, ese coste. Fantástico, hay que ver la rentabilidad. Pero claro, que sepa hablar, no sé, inglés y francés, si después es incapaz de saber negociar un precio, pues tenemos un problema. Y eso es lo que me encuentro. Entonces, lo dices tú muy bien, no es que la solución esté fuera, es que hay gente que realmente te puede ayudar a hacerlo. Entonces, en nuestro caso, no es que hablemos idiomas, es que el tema está en que sabemos lo que hay que hacer. Entonces, cuando sabes lo que hay que hacer y le muestras una metodología, es que la inteligencia artificial hace el resto. O sea, si tengo que cambiar el idioma y lo tengo que poner en alemán, que no hablo ni una palabra, pues es que es suficiente, ¿no? Entonces, claro, estas pequeñas cosas que parecen tonterías son factores absolutamente limitantes y críticos para tener o no tener éxito. Entonces es mejor fichar una persona que sepa trabajar en el área comercial y que además hable idiomas, que no al revés, una persona que hable idiomas y que encima sepa vender. No va, ese no es el orden de los factores. Es que yo creo que de la charla contigo, ¿no? A mí me queda una cosa bastante clara, que en muchas ocasiones, la gente quiere hacerlo todo dentro y te puedes ayudar de profesionales externos. En casi todo, tú lo has dicho, en dirección financiera, en dirección de calidad y en dirección de ventas, por supuesto que también te puedes apalancar en profesionales externos que no tienen por qué estar full time con tu compañía. Podrás llegar a unos acuerdos que acompañen, que dirijan, que hagan X horas a la semana, X horas al mes, e incluso en la parte de externalización, 3/4 partes de lo mismo. Es que no tienes por qué tener algo permanentemente interno dentro. Hoy en día esto creo que ha mejorado mucho. Antes era muy complicado, muy complejo, y cuando digo antes no estoy hablando de los tiempos de Mari Castaña, ¿eh? O sea, hace 15 años incluso era difícil, porque esto no se daba. Hoy en día creo que esto cada vez es más frecuente. Personas y compañías, pequeñas consultoras especializadas en estas áreas y que pueden ayudar mucho a esas empresas que no tienen una estructura muy definida y una estrategia clara en la comercialización y no saben cómo acompañar a sus vendedores, ¿no? Porque el mundo ha cambiado. Ellos sabían cómo hacerlo hace 20 o 25 años cuando montaron su empresa, pero hoy en día están un tanto fuera. Y quien se da cuenta y lo hace y se deja ayudar, suele conseguir cambios importantes y rápidos. Los Y quien procesos sigue, han mutado, sí, totalmente. Han hecho lo que en el argot más marketingiano conocemos como un upgrade, es decir, han dado un paso hacia arriba, continúan siendo funcionales, pero a lo mejor hay algunas etapas pues, que no solo puedes acortar, sino que puedes aportar más valor desde el primer momento. Esto es una de las grandes cosas que ha traído el COVID dentro de los pocos cambios que hemos tenido a nivel de digitalización, es demostrar lo que decía un poco
ahora no sé si era Nietzsche o era Einstein, ¿no? Que es decir, que si hacemos siempre lo mismo, pues conseguimos los mismos resultados, ¿no? Pues aquí sí, si cambias algunos eslabones de la cadena o realmente eres capaz de mejorarlos, innovarlos, también puedes obtener resultados muy superiores. Pues aquí les hemos demostrado que casi sin salir de casa son capaces de mandar a factura pro forma. Ahora, si lo que quieres es tener una relación de continuidad, lo que tienes que hacer es coger el avión e ir a visitarlo, esté donde esté. Eso es absolutamente crítico. Y nos quedamos aquí. Hacemos el primer pedido y ya tenemos un cliente. Vamos, no tienes absolutamente nada. Tienes una primera compra hecha y ya veremos si repite. Cuando lleve varias repeticiones, ya veremos si lo puedo considerar cliente y después incluso si lo puedo cualificar. Realmente, si no vas allí y no le conoces, si no estás, si no tienes esa relación humana, que hemos empezado hablando del lado humano de las ventas, si no tienes esa relación humana, no será cliente. Será transacciones, serán meras transacciones. El cliente se genera con las relaciones estando allí, comiendo, tomando una cerveza, discutiendo, negociando en presencia. No, es que no hay otra. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo estuve en una misión comercial en Suiza. Suiza es un país que tiene 5 millones de habitantes, ¿vale? O sea, mi comunidad autónoma tiene un poco más de 7 millones. O sea, que imagínate, o sea, Suiza sería como un Dinamarca también. Y yo trabajaba de director comercial para una empresa industrial que fabricaba tuberías, ¿vale? No sería el producto más sexy del mundo. Pero bien, los compradores de ese producto pues eran pues la distribución, en este sentido pues suministros industriales, ¿no? Es decir, compañías que están pues dentro de los eslabones de la cadena que conocen no al consumidor final, sino al profesional que instala ese producto. Y claro, pues estábamos atados de manos y pies, porque o sea, tú como consumidor final de ese producto no vendrás al fabricante a comprar una tubería, así como hay otras cosas que podrías comprar, pues una silla o cualquier producto de consumo, pues una tubería no la puedes comprar, con lo que estás atado de manos y pies. Pero había también una alternativa, que era que otros fabricantes, es decir, a la misma altura de tu eslabón de la cadena, te compraran ese producto porque ellos fabricaban una determinada gama de productos con un componente que era el plástico y nosotros lo fabricábamos en metal. Y entonces tú complementabas su gama. Muy bien. Pues claro, había determinadas limitaciones, que con nuestro producto no podíamos ir más allá de 1000 kilómetros porque entonces ya no éramos competitivos. O sea, no había nada más triste que ver un camión con varios fardos de tubos que le sobraba 4/5 partes de la carga, pero que el peso ya lo tenía totalmente completo, ¿sabes? Entonces, bueno, decíamos, bueno, yo cogí, pues imagínate gráficamente un compás y dije hasta dónde puedo llegar. Y no podía ir más allá de Suiza, ¿vale? Además, Italia era un país tremendamente competitivo con ese producto, en Francia teníamos alguna cosa y bueno, el sur de Alemania pues aún podíamos llegar. Total, me voy a Suiza. Me costó lo que no está escrito encontrar a los fabricantes con los que podríamos colaborar ahí dentro, ¿vale? Y encontré a 5. Y entonces, bueno, un día te contaré toda la anécdota porque aquello fue espectacular. De hecho, si la cuento entera, tendría que pasarte la factura, porque esto es de las buenas, ¿vale? Pero bien, imagínate, me cuesta, vamos, un ojo de la cara conseguir las reuniones y el primer día aterrizo en Zúrich, aterrizo a las 12, me como un bocadillo de estos de 10 euros en el aeropuerto y me dan el coche de alquiler y me voy directamente a la primera reunión. La primera reunión la tenía pues, a unos 50 kilómetros. Y llego allí y me tenía que recibir el director de compras. Y el director de compras, que además era un italiano, de repente no está. Y me dicen que me va a recibir el segundo del director de compras, es decir, una especie de adjunto, pero no recuerdo exactamente el cargo que tenía. Perfectamente todos hablando en inglés y tal, y de repente se presenta y me viene el CEO. El CEO que era de una empresa que facturaban 100 millones, o sea, que no era un chiringuito, con perdón de la expresión, ¿vale? Bueno, total, llego allí, el hombre pues típico alemán, ¿no? Es decir, en el suizos, pues sabes tú que todos estos son muy germánicos, ¿no? Pero bien, el señor pues estuvo muy hábil y entonces empezó a chaporrearme en castellano y le pregunté, ¿cómo es que usted sabe hablar castellano? Me dijo, he estado viviendo un par de años en Sudamérica y bueno, en fin, me contó 4 batallitas y me fue todo muy bien. Entonces, yo iba con mi traje, iba con mis muestras y le enseñé un PowerPoint. En vez de sacar el catálogo, le mostré un PowerPoint. Claro, yo venía de la consultoría de negocio, ¿vale? Tengo la mano rota diseñando PowerPoints y entonces, bueno, pues le presenté el PowerPoint. Para tus oyentes, Santiago, no le mostré ni una diapositiva comercial. Ninguna. Nada de nada. Lo primero que le expliqué era, evidentemente,
en 30 segundos quiénes éramos y le expliqué todas las competencias de nuestra compañía que él podría tener en valor para saber si realmente éramos un partner fiable para ellos. A la segunda diapositiva, que a lo mejor ya lleva 3 o 4 minutos, el tío me para pues el discurso y me dice, oye, perdona, pero no, este es el documento comercial. Y digo, no, este es el documento de presentación de compañía. Digo, después si quiere entramos en detalle con los productos. Ah, vale. Continúo, paso la tercera y cuando ve la tercera, que hablábamos de los procesos de producción, me dice el tío, oye, pero tú, ¿de dónde has salido? Tú no eres un comercial, ¿no? Y digo, no, yo llevo la parcela comercial, digo, pero yo no he venido a venderle, yo he venido a conocerle y a que me conozcan. Y entonces, a partir de mis competencias, usted verá si realmente yo soy apto para trabajar con usted. El precio para mí es lo de menos, ya encontraremos el momento. Si no soy competitivo, pues será un placer haberlo conocido. Pero yo estaré aquí durante 3 días. Y me dice el tío, ¿ah, sí? ¿Y a quién vienes a ver? Y claro, con aquellos nombres absolutamente impronunciables, le dije, mire, digo, evidentemente no le puedo decir los nombres de las empresas, aunque con un mercado tan pequeño como el suyo, seguro que todos ustedes se conocen. Si no hay un lobby en el que puedan incluso compartir su conocimiento. Y le saqué y le dije, mire, yo mañana me voy. Y empecé a decirle, pues, los nombres de las localizaciones. Y el tío me dice, enhorabuena, chico, has hecho el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ese hombre sabía que alguien de esos 5 me compraría. La pregunta es, si tú sabes que yo, esta tarde no, al día siguiente tenía 3 reuniones, si alguno de ellos me va a recibir y va a picar, como todos van a tener la misma información, aquí el primero que se la lleva es el que mandará. Fíjate cómo cambia la perspectiva, es decir, de poner en valor realmente todo tu trabajo sin tener que hablar ni de precio ni de producto, sino, oiga, yo para usted soy un partner fiable. Y con eso me lo gané, ¿eh? Es que al final, esos son. Claro, y eso. Es que eso lo puedes hacer con un Zoom. Y con perdón de la expresión para que el que lo esté yendo, y una mierda. Totalmente. No, esas cosas son las que te las ganas estando allí, sabiendo tener tablas, sabiendo relacionarte, teniendo algo de experiencia y viendo la cara que pone y dices, pues es el momento de sacar esto o no es el momento de sacar esto. O sencillamente ya he visto suficiente y este no es el partner que yo busco. Totalmente. Y eso es estando allí, visitando y teniendo algo de tablas y experiencia. Isidre, si alguien está pensando en que le echen una mano en la dirección comercial, tanto para vender la parte nacional o la parte internacional, ¿cómo te localiza? A ver, tiene varias maneras. Digamos que la más cercana, si es mínimamente activo en la red LinkedIn, me encontrará fácil, porque además solo hay una persona que se llama como yo. Así que tecleando mi nombre, Isidre Turul, para los castellano hablantes, me encontrará fácil. Después también tengo una página web con dominio propio, isidroturuy.com, y después también puede directamente entrar en la web de mi compañía, que se llama Quartz, QUARTZ.one, uno en inglés, quartz.one. Esta sería, pues, para entendernos desde donde facturo. Vale, sí, pues pondré los enlaces a los 3 sitios en las notas del episodio del podcast. Yo animo a todo aquel que tenga ese problema y no lo haya conseguido resolver internamente y piense, como nos contaba Isidro al principio, no, es que claro, yo no necesito a alguien full time, no necesito a alguien 100% y no tiene sentido. Bueno, que piense que hay empresas, una es la de Isidre, que pueden ayudar, que están especializadas en esos aspectos, que es cuestión de hablar con ellos y valorarlo, que siempre cuando te rodeas de profesionales y gente que tiene experiencia haciendo las cosas, suelen ir mejor que cuando intentas hacerlas tú por primera vez. Y sobre todo sin instrucciones, porque esto no es un mueble de IKEA, que vienen sin instrucciones. El que tú montes tu departamento comercial no hay instrucciones. Si las hubiera, igual hasta serías capaz. Totalmente. Pues muchísimas gracias por esta cuña que has realizado de todo mi negocio y nada, como siempre, pues un placer, sabes que te aprecio muchísimo y además no solo soy un fiel seguidor de tu podcast, sino que soy un gran prescriptor de tu podcast. Muchas gracias, Isidre, me consta que es así. Isidre, pues hasta siempre y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, un abrazo.